Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: así dice el Hijo de Dios, o el Señor, cuyos ojos son como una llama de fuego, cuyos pies se asemejan al bronce bruñido. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué más? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué más? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Y quiero pedirle unos minutos de su atención. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia y a ponerle atención, uno puede encontrar cosas hermosas que lo motivan, que lo impulsan, donde Dios nos habla nuestra vida de una manera hermosa y especial. Pero de repente uno encuentra cosas que uno no quisiera leerlas, porque nos hablan de juicios, nos hablan de consecuencias de la desobediencia, y normalmente nadie quiere escuchar que se le corrija o que se le declare alguna cosa mal que está en su propia vida. Nadie quiere. Todos queremos que nos abracen, todos queremos que nos apapachen, ¿verdad? Eso nos gusta. Pero Dios es un Padre amoroso, sí, pero en la misma, así como nos ama, así también está dispuesto a disciplinarlos. Él no cambia. El lenguaje en el hombre puede cambiar para hacer las cosas más fáciles. Por ejemplo, a un hombre fácil o a una mujer fácil, ahora ya no le gusta que le digan así, se le debe de decir que sus hormonas le ganaron, ¿verdad? Cambiar los términos siempre para buscar no sentir incómoda a la persona, pero cuando nosotros cambiamos el lenguaje, nos estamos acercando hacia el juicio que Dios ha establecido para aquellos que hacen lo malo en la vida y en la tierra donde vivimos. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, a veces pensamos que hablar de la santidad de la iglesia es religiosidad. No, hermanos. Hay que saber qué es religiosidad y qué es lo que a Dios le agrada y por qué Dios prohíbe ciertas cosas. Hay cosas que nosotros a veces ignoramos. Yo sé que estoy en un país donde la cultura en las mujeres es de usar pantalón siempre. Siempre ha sido así. Sin embargo, en este día yo sí quiero quizás no criticarla, sino mencionarles algo. El pantalón, cuando queda demasiado ajustado, muestra más de lo que debe mostrar. Y en la congregación eso Dios no lo aprueba. Y le voy a decir por qué. Porque los hombres tenemos una capacidad, tenemos una tendencia. Y cuando el cuerpo de la mujer es más visible, el hombre tiende a tener pensamientos, ¿cómo se dice? Pecaminosos, que brotan de su carne. Y usted me puede decir, es que son unos carnales, puede decir una hermana. A ver, hermanos, todos tenemos carne. Si a usted le hablan bonito y hasta un hombre que le habla bonito, de repente cuando siente se le activó su naturaleza humana y al rato está diciendo, sí, ¿es carne o no es carne? Es decir, ¿tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Sí. Pero el Espíritu Santo, si le hacemos caso, está para moderar nuestra conducta, nuestra vida, porque esa es la función del Espíritu Santo. Y sé que no les había dicho quizás así las cosas de claros, pero
es necesario que la sepamos y la entienda usted, porque Dios no es religiosidad, es Dios el que trata de cuidar tanto del hombre como de la mujer. ¿Por qué? Porque a santidad nos ha llamado el Señor, es decir, a que tanto el hombre y la mujer estemos apartados para una sola cosa, para adorar, para exaltar y bendecir el nombre de aquel que su vida dio en la cruz por nosotros. Dele gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es que no es religiosidad, es cuestión de entender que Dios nos puso tanto al hombre como a la mujer. Al hombre, ¿cómo es el hombre? El hombre se va por la vista, ¿sí o no? El hombre es la vista, la mujer es el oído, la palabra. Por eso dicen por ahí, ¿cómo dicen? Verbo ¿qué? Mata carita, ¿verdad? A donde quiero llegar es por qué Dios o el Señor Jesús, mis amados hermanos, llama la atención a la iglesia en Tiatira. Tiatira tenía una enseñanza bien. Tiatira tenía buenas obras. Pero había algo que Dios le reclama. ¿Y qué es lo que le reclama? Lo vemos en el verso ¿qué? Aquí en el 19 está lo que Dios tiene, lo que la iglesia tiene. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. ¿Qué más? ¿Qué tiene? Amor, ¿verdad? ¿Y qué más tiene? Fe. Escuchemos. Es lo que la gente busca, es lo que por ahí nos queremos dirigir, nada más. Las iglesias modernas, la iglesia actual, estamos queriendo movernos nada más en eso: amor y fe. ¿Y qué más? Y servicio. Eso es lo que la iglesia moderna, y eso nos gusta. Amor, fe y servicio, nada más. Pero ¿qué sigue después? Y que tus obras postreras son ¿qué? Son más, es decir, son mejor que las primeras. Es decir, una iglesia que iba mejorando en obras, una iglesia que tenía fe, una iglesia que tenía amor, una iglesia que tenía obras. A nuestros ojos, una iglesia perfecta, una iglesia que nada le hacía falta. Y eso es lo que buscamos nosotros. La mayor parte de congregaciones donde nos congregamos los redimidos con la sangre de Cristo, los pastores, de eso hablamos nada más, porque eso trae más congregantes. El problema es, eso nos gusta a nosotros, pero ¿qué le gusta a Dios? Ese es el asunto. Dios quiere todo eso en nosotros, pero ¿qué más quiere Dios? Veamos qué dice el verso 20. Todo lo primero está bueno. Dios ama que nosotros tengamos amor, fe y qué más, y obras, y actuemos como hijos de Dios. Dios ama eso. No podemos decir que está mal eso. Eso es parte de todo cristiano que debe de haber en la vida de todo cristiano. Amén. Pero esta parte que sigue es la que no nos gusta hablar de ello, y a esto le llamamos nosotros religiosidad. Pero esta no es religiosidad. A ver qué dice ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué más? Que toleras. ¿Qué es tolerar? A ver, aquí viene el punto para nosotros los predicadores. ¿Qué es tolerar? Es decir, pasar de largo, no llamarle la atención. ¿Sí me explico? Pasar de largo, como los padres, ¿verdad? Llega la niña a las 11 de la noche. Ah, qué bueno que ya llegaste a la puerta, le abre y no sabe ni de dónde viene. O el muchacho, ¿verdad? Eso nos gusta y eso quiere la raza humana, eso quiere el hombre. Pero Dios no quiere eso. Dios ama que tengamos amor, fe y obras. Pero también Dios ama que usted y yo aprendamos a distinguir entre lo que no le agrada a Dios y lo que le agrada a Dios. Y no del vecino, no del compañero de trabajo, de nosotros. No de la esposa, no del esposo, de nosotros. Porque podemos tener fe, podemos tener amor, podemos ser muy serviciales, pero ¿qué dice la palabra?
Ese es el punto. Porque vamos aquí, ¿qué dice? Que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer sacrificados a los ídolos. Vayamos, yo quiero que veamos el pasado ancestral. Esa es la palabra que se usa ahora, ¿verdad? De Jezabel. ¿Cuántos han escuchado esa palabra en los políticos? Nuestros ancestros, esa es la palabra que se usa, ¿verdad? ¿Y usted sabe a qué se refieren cuando hablan de los ancestros? ¿Usted sabe a lo que se refiere cuando hablan de los ancestros? No digo nuestros, no, señor. Será de ellos, nuestros no. ¿A qué cree que se refiere? Vamos a la Biblia, así la trajo, ¿verdad? Perdón, primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 30 es. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Ponga atención a lo que sigue. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que servían antes de él. Acab era un rey de Israel. ¿Qué más dice? ¿Qué más sigue diciendo el 31? Porque le fue cosa ligera, ¿qué dice? Andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Aquí viene el ancestro de Jezabel. ¿Qué dice? Hija de Etbaal, rey de los sidonios. ¿Y qué dice luego? Y sirvió a Baal, ¿y qué más? Y lo adoró. Deténgase tantito ahí. ¿Por qué el Señor le habla a Juan y le pide que le escriba a la iglesia en Tiatira? Y lo que el Señor está diciendo es que tienen a una mujer que se llama ¿qué? Profetiza. Y su nombre es Jezabel. Y Dios dice, tengo unas cosas contra ti que toleras. Que toleras, es decir, decía el hermano, algo que no se le pone atención. Sabemos que está mal, pero ahí dejémoslo, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Y sí, así pensamos nosotros. Y así creemos y pensamos que agradamos a Dios y venimos a querer adorar a Dios y no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque hay cosas en el corazón que nos atan. Jezabel no era una mujer de las mujeres del pueblo de Dios. Jezabel era una mujer que era sacerdotisa de los Baales de Baal, de Satanás, del diablo, para que usted me entienda. Y Acab era el rey de Israel. Como hijo de Dios, no como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, Acab sabía que eso no lo podía hacer. Unirse con una sacerdotisa de Baal. Él no podía casarse con una mujer así, porque eso lo detesta Dios. Lo aborrece Dios. Pero como acá, como dice el mexicano, le valió todo, ¿verdad? ¿O no le importó? No le importó y le gustó. Jezabel dijo, no, esta es como a mí me gusta. Tiene lo que yo como hombre quiero, como rey me merezco. Así pensó, ¿verdad? Eso es lo que la gente piensa hoy. Es que es lo que yo me merezco. Nadie se merece de parte de Dios nada. Es por su gracia y su misericordia que tenemos lo que ahora tenemos. Somos lo que ahora somos en Cristo Jesús. No porque lo merezcamos, sino por su amor, por su gracia y su misericordia. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí está aquí? Entonces, ¿quién era Jezabel? Una sacerdotisa de Baal. ¿A quién adoraba? A los Baales. Tenía muchos dioses de los amorreos. México tiene una plataforma de 144 deidades. ¿Y por qué le digo que el país de México está en esta condición? Y empezó desde hace 7 años atrás. A ver, ¿qué recuerda usted de la toma de posesión de hace 7 años atrás? Ritos, limpias, invocación de ¿qué? De los nahuales.
invocación de los dioses de los ancestros. A eso le entregaron el país, en las riendas de este país, los gobernantes. Y la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Parece que estamos tolerando todo, ¿verdad? ¿A cambio de qué? A cambio de unos miserables pesos. ¿A cambio de qué? A cambio de poder. ¿A cambio de qué? Pues no le ponga atención. No, señor, la iglesia tiene que despertar. Porque si México está en la condición de Israel, en aquel entonces tiene que haber un Elías que busque la presencia de Dios, que clame a Dios en esta tierra. Y ese Elías tiene que ser la iglesia de Cristo redimida, con la sangre de él vertida en la cruz del Calvario. Dale gloria a Dios. Por eso yo le he dicho hasta la saciedad en este último tiempo: no comprometa su fe. No comprometa su fe. ¿Por qué? Porque cuando usted compromete su fe, participa de lo que los gobernantes participan. Usted está en la misma condición de ellos. No importa qué congregación se congregue, no importa si hay apóstol, hay profeta, donde usted se congrega. Si usted está de la mano con ellos, usted no puede tener al Cristo de la gloria con usted, porque nuestro Dios es celoso y aborrece toda contaminación de los ídolos. Por eso es que la iglesia estamos fríos, apáticos. Tenemos que despertar buscando la presencia de Dios para que nuestra vida sea bendecida en medio de un mundo que se cae a pedazos. Tiene que haber un hombre bendecido, tiene que haber una mujer bendecida, pero ese hombre y esa mujer es el que busque en la presencia de Dios. Dale gloria a Dios si puede. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos amados? Hoy se está dando el primer informe de gobierno y muchos no vinieron por eso. A mí qué me importa lo que ellos hagan, hombre. Yo tengo que ir a adorar a mi rey. Yo tengo que ir a adorar al que su vida dio por mí. Yo tengo que venir a adorar a aquel que me guardó durante la semana, aquel que me dio empleo, aquel que me dio salud, aquel que ha guardado mi familia, aquel que ha provisto para mi familia. Y eso no son los nahuales, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha provisto para tu vida, para tu familia, para tu casa. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿O no me entiendes? Es tiempo, les vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La iglesia ya no debe de ser partidista. La iglesia tiene que estar centrada en un solo objetivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Dónde debe estar centrada la iglesia? En Cristo Jesús. ¿En qué más? En su palabra. Poniendo en práctica lo que dice su palabra. Pero pastores que van a hacer buenas obras, mira, tú y yo tenemos al que tiene el control de este mundo. ¿Es nuestro Padre o no? Si el Dios de Abraham es tu Padre, es mi Padre. Amén. Si el Dios de Abraham es tu Dios, Él es tu Padre. Y ahí tiene que estar sentada tu fe, sabiendo que de Él dice la palabra que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Bendito el nombre del Señor. Él es el que tiene poder para enriquecer y empobrecer. Eso dice la palabra. ¿Amén o no amén? No, pastor, es que es mi señora presidenta y la quiero porque se acordó de las madres solteras. Sigue allá entonces. Nada más que cuando el Señor venga y te quedes, no te sorprendas. ¿Qué venimos a hacer a este lugar? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Usted cree que yo estoy aquí viviendo en este país donde tanta cosa hay, lejos de mi tierra, lejos de mi familia, solo porque sí? No, yo estoy aquí porque el Señor me llamó y yo quiero estar con mi Señor Jesús. Y eso me cuesta a veces no ir de acuerdo con las corrientes del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios y yo tengo que pensar y ver como hijo de Dios. Bendito su nombre para siempre. Amén o no amén.
y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién hizo esto? Acab, en vez de servir al Dios de Abraham, su padre, ¿a quién sirvió? Y no solo le sirvió, le adoró. Le sirvió y le adoró. Cuando se dice servir, es que iba al culto de Baal y sacrificaba. ¿Sabía que a Baal se le sacrificaban también seres humanos? Niños. Y usted sabe la historia del pozole, qué sabroso es, ¿verdad? Vamos a hablar de los ancestros. A ver, ¿cómo empezó la receta del pozole? No para sacrificio con sacrificios humanos, con carne humana. Y es sabroso, ¿verdad? Pero vayamos a la raíz de aquello. Y si están invocando a los ancestros, ¿qué cree que va a pasar en el futuro? Muy poco tiempo, si no es que ya esté pasando. ¿Verdad que en eso no pensamos? ¿Acaso invocaron a Jesús ahí en la toma de posesión? Invocaron a los ancestros, al dios Sol, a la dios Luna, a todos los dioses de aquí del país, de los aztecas y de los mexicas y los nahuales. ¿Y cómo hacían sus fiestas? Con pozole, con carne humana. Y si los están invocando a ellos, ¿qué cree que viene? Pero pastores que me ayudan, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de su fe. Estoy hablando de su convicción. O solo por 1,500 pesos al mes usted va a seguir en esa locura. ¿Sí me explico? No podemos hacer eso la iglesia. Porque aquel, dice el dicho, ¿verdad? Aquel que mata la vaca y aquel que le agarra la pata, ¿qué dice? Los dos son culpables. Dios aborrece el yugo desigual. Vayamos avanzando porque los miro tristes. E hizo altar a Baal. ¿Qué más hizo? En el templo de Baal que le edificó. ¿En dónde? En Samaria. Ahí no tenía que haber templo a Baal, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba la sacerdotisa. ¿Sí está aquí o no está aquí? Pero venían de Michoacán, Veracruz, no sé de dónde más. Puras mujeres. ¿Qué son? Sacerdotisas. ¿De quién? ¿Del Jesús nuestro? ¿Del Señor nuestro? No, Señor, no nos dejemos engañar. Pero las mujeres empoderadas felices, ¿verdad? Y aún las de las iglesias. Jezabel tenía ese espíritu, ya lo vamos a ver más adelante. Porque vamos a ver qué movía a Jezabel, qué tenía Jezabel. No es cuestión solamente de decir el nombre y bueno, es una hija del diablo. No, sepamos qué tenía. Hizo también Acab, ¿verdad? No es Jezabel, es Acab, el rey. Uno de los hijos del pueblo de Israel. Uno que conocía al Dios de Abraham. Uno que sabía quién era el Dios de Isaac, de Jacob su padre. Pero le hizo poca cosa. Y no le puso atención y dijo, no, esta tiene 60, 70, ¿cómo es la cosa? No, con esta dijo. No, hombre, ese Elías es un religioso de lo peor. Así que yo con esta, a mí que me importa lo que diga Elías, como dicen aquí unos cristianos, a mí que me importa lo que diga este chaparro, hombre, si el pastor mío no me dice nada. El problema es que, déjame decirte, si tú eres de Cristo, tú tienes un pastor que se llama Jesús y Él es el que dice lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. No es el hermano Misael, no nos confundamos. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? E hizo también Acab una imagen a Acera. No solamente Baal, sino también a la Virgencita de Guadalupe, ¿verdad? A Acera, Astarte. Y tiene muchos nombres esa cosita. Le hizo una imagen. ¿Qué más? Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? ¿Verdad que no dijo Dios voy a bendecirlos porque hicieron aquí una imagen de Acera?
Voy a bendecirlos porque ahora hay más dioses aquí en Israel. ¿Verdad que no dijo eso Dios? ¿Qué dice la palabra que pasó con Dios? Provocar la ira de Dios. ¿Y sabe qué significa provocar la ira de Dios? Los dejó sin lluvia, ¿cuántos años? 3 años los dejó sin lluvia. Una sequía terrible. El único que tenía comida era Elías. Le llevaba un cuervo, pan y carne en la mañana y en la tarde. Y ahí estaba junto al río. Porque Dios nunca abandona a aquellos que confían y esperan en Él. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Todos los días un cuervo por la mañana traía pan y traía carne. ¿Dónde la sacaba? No me pregunte. Pero la cosa es que traía carne y pan por la mañana y por la tarde. Cuando se secó el río, el Señor cambió la estrategia y dijo: no, ya no va a ser un cuervo, quiero que una viuda alimente a mi siervo. Una viuda que tiene necesidad, no es una viuda rica, no, es una pobre viuda que tiene deudas y está a punto de morirse porque no tiene que comer. Y yo no quiero que esa viuda muera, dijo Jesús. Voy a mandarle a mi siervo que le dé de comer a él, y cuando ella cumpla y obedezca la voz de mi siervo, entonces la voy a bendecir. La harina no va a hacer falta en su alacena, ni tampoco el aceite va a haber ahí, para que le pague a los que le debe y para que tenga comida. Bendito el nombre del Señor. Y no escaseó la harina ni el aceite en la casa de la viuda, porque allí estaba el Dios de Israel. Dele gloria al Rey. Pero creemos que la pobreza en México se va a acabar. No, hombre, más pobreza viene. Más pobreza viene. No soy profeta, estoy leyendo las consecuencias de lo que pasa cuando se invocan dioses o demonios sobre un país, sobre una nación. ¿Y quiénes lo hacen? Los gobernantes. ¿Quién era Jezabel? La esposa del rey. ¿Quiénes eran los reyes? Los gobernantes. ¿Si está aquí o no está aquí? Pastor, aquí no tenemos rey. Es como decir el gobierno. Es lo mismo, nada más con otro título. Y los cristianos dejando de ayunar. Está mejor la fiesta del compadre, ¿verdad? Y no ayuno. Durmiendo hasta las 10 de la mañana, desvelándolos por ver la novela o la película. Y la Biblia, bien, gracias. Ya voy a que me haga una oración el pastor, y con eso ya la hice la semana. El problema es que te vas a morir. ¿Y a dónde va a ir tu alma? Ese es el verdadero asunto. ¿O crees que somos eternos aquí? No, Señor. No somos eternos. Nuestros días están contados, están limitados. Y no sabemos, un día de estos el pastor ya no aparece porque lo tienen que ir a enterrar. Pero tenemos que estar listos para irnos con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dele gloria al Rey. Entonces, ¿qué era Jezabel? Una adoradora de Baal. Tenía diferentes dioses. Y maravilloso el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 21. Jezabel fue la que introdujo la peor idolatría y apostasía en el pueblo de Israel. Si México ya era un país con idolatría bastante, introducir más, despertar más espíritus diabólicos. Pero según ellos es para que la guíen, para que la protejan, para que le den sabiduría. Eso dijeron los que estaban haciendo los rituales. Y la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, Adonai, al Dios nuestro, al Todopoderoso, que nos dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús, el Cristo. Amén. ¿Qué dice segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 4? Mírelo, mire cómo estaba Israel después. Asimismo edificó altares en la casa ¿de dónde? Cuando habla de la casa de Jehová o la casa del Señor, ¿a qué se refiere? Al templo. ¿Hasta dónde llegó la idolatría, la apostasía de Israel?
Y yo me pregunto, ¿dónde están los sacerdotes de la iglesia tradicional? Que ninguno dijo ni pío. Porque aunque son diferentes, es la misma mona con diferente vestido, dicen en mi tierra. ¿Sí me entiende o no me entiende? Los que debemos de marcar la diferencia son aquellos que decimos: yo soy hijo de Dios, hija de Dios, porque recibí a Jesús en mi corazón. Y yo sirvo a Jesús, adoro a Jesús y me postro ante su presencia, porque Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Dios, quien se manifestó en carne para que yo fuera salvo. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Qué dice? De la cual el Señor había dicho: yo pondré ¿qué? Mi nombre en Jerusalén. ¿Quién tenía el control político de la nación? Acab. ¿Quién se unió con él para meter la idolatría en el pueblo? Jezabel. ¿Te das cuenta? Pero aún así siguen los jóvenes cristianos y las jovencitas cristianas enamorándose de aquellos que nos sirven a nuestro Dios. Y aunque vengan a la iglesia, no es una indirecta, es una directa. Me lo voy a ganar para Cristo. No tienes una idea cuántas jovencitas he visto perderse en el mundo después de que quisieron ganarse a un inconverso para Cristo. Uno le dice que no, es que el pastor no tiene amor. Oh, Señor, hay que saber distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Yo siempre dije: si mis hijos se quieren revolcar en el mundo, pero no lo van a hacer en la iglesia. Quieren revolcarse en el mundo, sigan allá en el mundo, pero no me pidan que los incluya en la iglesia, porque yo no incluyo gente en la iglesia. Es mi Señor Jesús el que incluye a sus siervos en su iglesia. Bendito sea Dios, ya están sirviendo al Señor. Porque esa sí fue mi oración siempre: Señor, sálvalos, restáuralos. Tuve que llorar lágrimas, pero el Señor ha sido fiel. Y por eso te digo, no hay Dios más grande que nuestro Señor Jesús. Que si todos los mexicanos doblaran sus rodillas y clamaran al Dios verdadero, las cosas cambiarían en el país. Pero no cambian porque andan invocando dioses ancestros, los que solamente traen maldición y destrucción a nuestras vidas. Y edificó altares para todo el ejército ¿de quién? ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? Todos los ejércitos del cielo invocaron a todos los dioses de los ancestros, todos los dioses que adoran los brujos en México. Y me llamó la atención que invocaron a una señora de los afroamericanos, el peor demonio del mundo. Mire cómo tiene a los negritos allá en los países de morenitos. ¿Cómo están en una miseria? Y nosotros aplaudiendo eso, apoyando eso. ¡Qué vergüenza! Cuando nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, sí, pero no estar de acuerdo con sus prácticas. No unirnos con sus prácticas. Amén. Hermanos, tantito nos descuidamos, tantito bajamos la guardia y Satanás hace estragos. Eso es lo peor apostasía que hubo en ese tiempo. ¿Qué más? Y pasó a sus hijos por el fuego. Wow. ¿Sabe a quién se le hacía este sacrificio? A Moloc, otro dios, otra deidad. A este Moloc se le encendía un fuego y ahí se ponían los hijos, los humanos poniendo los hijos en esa estatua, allí en los brazos de él, para que se fueran quemados ahí como un sacrificio. ¿A quién? A ese Dios. Y nosotros decimos: es que antes los aztecas sacrificaban las vírgenes. ¿Quién te dice que no lo hagan hoy? Te pregunto, ¿quién te dice que no lo hagan hoy? Si vivimos en un mundo plagado de mentiras.
Por eso, cuida a tus hijos. Ministra a tus hijos. Cuando vayas a dormir y antes de que ellos se levanten. Pero como estamos tan pesados, tan cansados, ¿qué? Se levantan ellos primero que nosotros. Y como todos corriendo, le decimos: hijo, antes de ir a la escuela, voy a orar por ti. Hija, antes de irte a la escuela, déjame orar por ti. Voy a reprender todo espíritu de maldad. ¿Que no eres un sacerdote del Dios eterno? La Biblia dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, porque el Señor nos compró con su sangre vertida en la cruz del Calvario. Dele gloria a Dios. Ora por tus hijos. Cuida a tus hijos. Porque Baal sigue pidiendo hijos. Sigue pidiendo almas de los humanos. ¿Y así quieren acabar con la violencia? No, Señor. ¿Cuál es el Dios de la guerra de los aztecas? ¿Alguien se lo sabe? Y se invocaron a ese Dios, sí lo invocaron. Escuché su nombre ahí en la ceremonia. ¿Qué cree que le pidieron? ¿Qué va a haber entonces en el país? Ahora entiendes por qué tan fácil decir, ¿verdad? Es pleito entre narcotraficantes. Fácil decir así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se invocó algo que está tomando el control y está llevándose todos los que puede, menos a los redimidos con la sangre de Cristo, porque eso no los puede tocar. Eso somos propiedad del Dios eterno. Bendito su nombre para siempre. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que esa marca esté viva, esté ferviente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entender que la invocación a deidades en boca de los gobiernos es lo peor que le puede suceder al país. Yo siempre digo, Donald Trump no es para mí ver. Yo no sé, no me consta que realmente sea un cristiano convertido al Señor. No me consta, no lo puedo afirmar. Pero tampoco hace lo que hacen aquí. Que se lea allá primero. ¿A quienes, cuáles son las ceremonias de ellos? ¿Qué se lee? ¿Y a quienes invitan? ¿A los brujos o a los pastores? A los pastores. Estados Unidos, también hay brujería en Estados Unidos, como no tienes una idea. Ocultismo en las escuelas también. Pero ese hombre de alguna manera está buscando que se lea la Biblia en las escuelas. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y por eso, mis amados hermanos, a veces yo oigo decir: los mexicanos hacen grande a Estados Unidos. Es una mentira, de las peores mentiras que hay. ¿Por qué no se vienen a hacer grande a México entonces? Estados Unidos es grande por sus principios que tuvo en su fundación y por sus leyes. Punto. Sencillo como eso. Que muchos mexicanos, guatemaltecos, hondureños y de todos los países trabajan allá y están siendo bendecidos, eso es verdad. Pero no vengamos a quererle cambiar el sentido a las palabras para hacernos sentir bien a nosotros, que hagan sentir bien a los que creen esas cosas. Pero los que conocemos la voluntad de Dios sabemos que es Dios el que enriquece y Él es quien empobrece también. Enriquece a aquellos que le buscan, a aquellos que le aman, a aquellos que buscan su rostro, y empobrece a aquellos que le dan la espalda. Bendito su nombre para siempre. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿Qué más dice? Multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo ¿a qué? A ira. Vuelve a aparecer, ¿verdad? ¿Cómo es que se provoca a Dios a ira? Adorando a otros dioses, dejando de adorarle a Él. Si a México costó que le entrara el evangelio, hermanos. Miren, el Señor mandó de su gracia para allá, para el sur, y parece que le dio vuelta a México. Pero de repente llegó el tiempo que el Señor empezó a despertar también a México. Bendito el nombre del Señor.
y también no lo deja sin su bendición. Así que aprovechemos la oportunidad, porque los días están pronto a ser cortados de la gracia, y aquellos que aprovechamos el tiempo vamos a estar en las nubes, en el aire, nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, verso 12 al 16. Las cadenas de Satanás en nuestra vida no las rompió el amor de Dios, las rompió el poder de Dios, que se manifestó en nuestra vida por el amor de Dios, que es otra cosa. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas? El poder de Dios hace que uno sea libre de las cadenas del diablo. El amor es que el Señor manifiesta su amor, que se manifiesta en carne en Cristo, se hace como uno de nosotros, se acerca a nosotros. Ese es su amor. Pero si nosotros no le recibimos, las cadenas no se rompen. Pero cuando nosotros le recibimos, su poder se manifiesta en nosotros y las cadenas son rotas. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Qué dice? Primer libro de los Reyes, capítulo 21, verso 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Verso 13. Vinieron entonces los dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron ¿contra quién? Contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios. ¿Y a quién? Y al rey. Y lo hirieron y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Verso que sigue. Después enviaron a decir ¿a quién? ¿A quién? A Jezabel. ¿Qué más? Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Verso que sigue. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino muere. Murió. ¿Quién era Nabot? Nabot, un israelita que tenía una viña, hermosa propiedad, que le gustó a Acab. Estaba en su casa, pegado a su casa. Y se fue al rey Acab y le dijo: Nabot, ¿sabes qué? Te doy otra viña de las mías por la tuya, porque esta me gusta para sembrar legumbres. Lo quería expropiar. Cualquier parecido es pura coincidencia, no me diga nada. Lo quería expropiar. Y si no me la quieres dar, pues te la pago. Dice: te la pago. Y Nabot le dijo: no, vive el Señor, que no voy a vender mi heredad. Lo que Dios me ha dado a través de la mano de mis padres, no lo voy a vender. Y Nabot y Acab se fue triste, llegó a la casa y Jezabel ahí, ¿verdad? Como toda esposa esperándolo, y se metió no quiso café, no quiso cenar, se metió a dormir, y allá llega Jezabel. A ver, Acab, ¿qué tienes ahora? Nadie conoce mejor a su esposo o a su esposa que el esposo. Y dice Acab: es que, ¿qué crees? Fui con Nabot para que me venda su viña y no quiso. Ah, no te preocupes, hombre, le dijo. Y inmediatamente echó a andar su poder, ¿verdad? Jezabel era bien empoderada. Ya tenía una idolatría, hundido al pueblo de Israel en idolatría, y ahora viene bien empoderada y dice: no, a mi rey nadie le dice que no. Yo voy a hacer lo que está en mis manos y voy a hacer que esa viña sea de él. Y viene y se puso a hacer cartas y las firmó con el sello de Acab, del rey. Las selló como si eran las cartas de él. Pidió ayuno, convocó ayuno a todo el pueblo. Y contrató a unos malvados y dijo: pónganme a Nabot delante y digan ¿qué? Blasfemó contra Dios. ¿Y contra quién? Contra el rey. Eso tocaba pena de muerte. Lo apedrearon y lo mataron.
Y es lo que estamos leyendo. ¿Qué tenía? Estaba empoderada Jezabel, tenía dominio, tenía, ¿cómo se dice? Matriarcado. ¿Sobre qué? Sobre Acab. Y Acab se quedó esperando nada más. Por eso, varones, cuídense de la que duerme a su lado. Ámenla, pero también cuídense. Sepan distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y aplica para ambos, para mujer y hombre. Entonces, ¿qué hizo? Apedrearon a Nabot, murió Nabot apedrado. Y cuando ya había muerto, entonces va corriendo, van los hombres a darle la noticia. Y Jezabel dijo: esto era lo que yo quería. Ahora si voy con el rey, levántate, porque ¿sabes qué? Ni la vas a pagar, ni vas a dar otra viña. Yo te la entrego porque mandé a matar a Nabot. Está muerto Nabot, así que apodérate de la viña. Sencillo, ¿verdad? Expropiación por muerte del dueño. Ahora mi pregunta es: esa soberbia que nos manejamos a veces, ¿de dónde viene? ¿Del Espíritu de Dios o del espíritu de Jezabel? Esa altanería que nos manejamos a veces, ¿de dónde viene? ¿Del Espíritu Santo o de Jezabel? Del espíritu de Jezabel. Porque murió Jezabel, pero los espíritus quedaron ahí. Por eso son mencionados en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la iglesia corre el peligro, y está el peligro, y está metido ese espíritu dentro de la iglesia también. Lo queramos aceptar o no. Y con respeto a las mujeres lo digo, pero hay mujeres predicando en los púlpitos con minifalda, faldas bien ajustadas, que se le ve todo lo que traen debajo. ¿Y eso qué es? ¿Por qué van los hermanitos ahí? ¿Eso qué es? ¿No es el mismo espíritu? Y cuidado, yo no me dejo de nadie, dice alguna por ahí. ¿Qué espíritu es? ¿Es el del Señor o no es el del Señor? Y a veces son las que sirven en la iglesia. Pero es que soy amigo del pastor, no pasa nada. Date cuenta que en cualquier momento tu casa se puede caer. Y entonces vas a andar llorando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo sirvo en la iglesia, sí, pero sirves no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a tu propia voluntad. Y a Dios no se le agrada como yo pienso. Es como la Biblia dice: bendito su nombre para siempre. ¿Qué hizo acá? Fue y se adueñó de la propiedad de Nabot. ¿Era lo agradable a Dios? No, no era lo agradable a Dios. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, que estás aquí? Ahora voy a ir entrando en conclusión. Segundo libro de los Reyes. Entonces, Jezabel tenía idolatría, orgullo, empoderamiento. ¿Qué más? Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, verso 30 y 31. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos. ¿Qué más? Con antimonio, era una pintura negra. Cualquier parecido, hermanitas, ahí está en la Biblia. Yo no tengo nada con ustedes. Ahí lo dice el Señor. Se pintó los ojos con antimonio. ¿Y qué más? Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ojo, aquí hay dos cosas. Se cree que hizo esto para dos cosas: llamar la atención de Jehú. ¿Quién era Jehú? El siervo de Dios, el que había quedado después de Eliseo. Entonces Jehú, él estaba puesto en su corazón agradar a Dios. Lo que Jezabel no sabía, que en ese momento se iba a cumplir la palabra del profeta Elías, cuando dijo: y Jezabel, los perros se la van a comer también. Ella no pensó que en ese momento la palabra se iba a cumplir ahí. Ella se preparó, se atavió, dijo: no, ahí viene el siervo de Dios, es Jehú, ese tiene fama de religioso.
Y se preparó sus ojitos. Ahí yo no sé si ahí habían pestañas postizas, ya se puso algunas por ahí. Se las hizo más grandes, así grandotas, ¿verdad? Y se puso el atuendo de una reina, pues era la reina. Se puso el atuendo y dijo: no, aquí viene, le voy a llamar la atención y tengo un arma para intimidarlo. Tremendo, hermanos. Satanás siempre te va a encontrar una para ver si te intimida. Ten cuidado con eso. A veces te agarra el pasado para intimidarte. Ojo con eso. Repréndelo en el nombre de Jesús y no te quedes temblando por eso. Amén. Y a veces te va a decir a través de alguien: ¿y qué moral tienes tú para decirme? No, yo ninguna. Pero Cristo sí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mire lo que dice. Y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Verso 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucede bien a Zimri, que mató a su señor? Oiga bien. Primero la seducción, luego la intimidación. Zimri fue un rey que reinó 7 días en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque mató a su antecesor, algo así. ¿Cómo se llamaba ese señor? Me fue el nombre. La cosa es que Imri mató a su antecesor y reinó 7 días. Y a ese acontecimiento está haciendo alusión Jezabel, que está sacando la historia atrás para poder intimidar a Jehú. Pero Jehú era un siervo de Dios, que él no estaba su mirada en las cosas del ayer, sino en las cosas del futuro y el presente. Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: olvidándome de lo que queda atrás, dice, prosigo hacia adelante, donde está el premio del supremo llamamiento. Bendito el nombre del Señor. Olvidándome de lo que pasó ayer, de lo que hice ayer, de mi debilidad de ayer, el Señor me restaura y sigo mirando hacia el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Levántese, hermano, en el nombre de Jesús. Levántese, hermano, en el nombre de Jesús, y deje de estar haciéndole caso al diablo con su pasado. No, Señor, sacúdase el pasado en el nombre de Jesús y camine hacia el reino de los cielos, porque Jesús es su Señor. La gloria a Dios si puede. Era muy astuta, seductora y astuta y engañadora. Engañó, pagó para que mataran a Nabot, inventando que había blasfemado contra Dios y contra el rey. ¿Cuántas mentiras se dicen hoy para manipular al pueblo? Y el pueblo cayendo en la trampa. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades. No, Señor, no hay que anteponer nuestras necesidades, hay que anteponer el celo a nuestro Dios, sabiendo que si Él es mi Dios, Él tendrá cuidado de mí. Como dijeron aquellos hombres en Babilonia: nos libre o no nos libre, nosotros adoramos al Dios de Abraham. Bendito el nombre del Señor. Y no vamos a creer tus mentiras, porque tenemos la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces Jezabel no solamente metió la idolatría, también el espíritu de sensualidad y seducción hacia el varón y el empoderamiento. Cuidado con eso, mujeres de Dios que están aquí. Con eso no quiero decir que no se arreglen. Arréglense, pónganse guapas, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? Si no iba nadie con él, estaba solito. Solo estaban ahí los sirvientes de la reina, los eunucos.
Los castraban porque si no se la podían quitar al rey. Entonces Jehú levanta la vista y dice: tú eres la que estás queriendo intimidarme con el pasado y estás bella, pero ¿sabes qué? A ver, muchachos, ¿quién está conmigo? Y aparecieron 3 eunucos, de los mismos sirvientes de ella. 2, ¿verdad? Y dijeron: nosotros. Bueno, están conmigo, échenla para abajo. Y no dijeron: que nuestra reina. No, señor, inmediatamente la echaron, cayó, se murió, se acabó. Y luego vinieron los perros y se la comieron. Solo dejaron las manos y los pies y la cabeza. Y cuando mandaron a enterrarla, porque dijo Jehú: ni modo, pues es una reina, tengo que mandarla a enterrar. Hasta eso Jehú, respetando el protocolo del reinato, y la mandó a reenterrar. Dijo: no, pero solo está el cráneo y las manos y los pies. No importa, sí, enterrémosla. ¿Quién se la comieron? Los perros. La palabra de Dios se cumple ayer, hoy, mañana y siempre. La palabra de nuestro Dios no deja de ser. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre, dijo el Señor. Bendito su nombre para siempre. ¿Se das cuenta qué clase de Dios tenemos tú y yo? Miren, hermanos, ¿cuántos millones de habitantes tiene Israel? Aproximadamente 10. Un país que, si usted lo ve, está chiquitito. Es más grande Guatemala que Israel. Y tiene al mundo de cabeza. Porque todo el mundo se está levantando contra él. Pero les tengo malas noticias. Nadie va a poder contra ese pueblo. Porque Dios guarda y defiende. Y no se duerme el que guarda a Israel, dice la palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, que estás aquí? Se puede levantar todo el país de México contra la iglesia, pero Dios sostiene a su iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? ¿Cuántos somos iglesia? ¿Cuántos somos iglesia? Entonces Él sostiene a su iglesia, porque Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito el nombre del Señor. La iglesia no desaparecerá hasta el día que Jesús se la lleve al reino. Bendito su nombre para siempre. Pero la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que romper vínculos con toda sociedad que pueda tener con la idolatría de nuestros gobernantes, de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Eso es lo que tenemos que aprender, a romper todo vínculo con nuestros gobernantes que andan invocando demonios, y con todos aquellos que adoran ídolos. A no ser que se arrepientan, porque si usted está aquí y anda adorando ídolos, hoy le tengo buena noticia. Usted ha llegado a donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que puede cambiar su vida, el que puede perdonar sus pecados y puede escribir su nombre en el libro de la vida. Y usted deja de ser una estadística en la tierra y pasa a ser ciudadano del reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende, verdad? Jehú no era nada del reino. Jehú era un siervo de Dios. Cuando un siervo de Dios tiene la autoridad de Dios, mis amados hermanos, hay bendición, hay victoria, hay obediencia. Pero cuando se rompe la autoridad de Dios, estamos perdidos. Por eso el Señor Jesús le dijo: vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve más sino para ser pisada, para echarla al bote de la basura. Vosotros sois la sal de este mundo. El Señor nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para preservar la bendición de Dios en este mundo perdido, y para seguir predicando el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Y para seguir echando fuera a Satanás donde esté. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasó aquí? Pero cuando el Señor está
sobre nosotros, sabemos distinguir entre la voz de Dios y la voz de la reina. Y cuando oímos la voz de Dios que se antepone, preferimos obedecer la voz del rey que de la reina. No, Señor, el pueblo de Dios no tiene reina, tiene rey. Bendito su nombre para siempre. Y la iglesia se convertirá en la reina. Dele gloria al rey. Bendito el nombre del Señor. Es para nuestro tiempo. Ya pasamos del tiempo de Jezabel y ahora venimos al tiempo presente. Vea lo que dice aquí. ¿Qué dice? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. No está hablando de bendición ahí, está hablando de dolor, está hablando de enfermedad, está hablando de problemas. Y si no se arrepienten de las obras de ella, ese tema se llama: iglesia, tiempo de arrepentirnos. ¿Por qué tiempo de arrepentirnos? Porque más de alguno votó por ella. Y si no le ha pedido perdón a Dios por eso, más vale que hoy le pida. A ver, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, acuérdese del dicho: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Con mi voto le agarro la pata para que llegue. Así de fácil. ¿Y qué dice aquí el Señor? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Para qué? El propósito de Dios para cuando manda un problema a la familia, ¿cuál es? Es corregir, es hacer reaccionar a la familia, es hacerlos volver en sí. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué más? Y si no se arrepienten de las obras de ella, verso 23, y a sus hijos herirá. Wow. Esto no es un cuento, hermanos. Eso es real. Y no le estoy metiendo miedo. Le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y aquí lo dice: y a sus hijos heriré de muerte. Y no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. ¿De quién? De Tiatira. Le está hablando a la iglesia del siglo XXI. Y le está diciendo a tus hijos: si no te arrepientes de lo que has hecho. Y todas las iglesias sabrán. Por eso no queremos hablar de esto. Solo de amor, de fe y ¿qué más? Y obras. ¿Qué dice aquí? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño ¿qué? La mente, ¿qué más? Y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Ya está hablando del juicio de Dios. Pero antes de que nos presentemos al juicio de Dios, el Señor hace juicios temporales sobre los pueblos que se unen a la apostasía y a la idolatría de Jezabel. Ese es el problema. Qué precioso es Dios. Aquí es donde se muestra el amor de Dios otra vez. Pero a vosotros, dice, que estás en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, a los que no la tienen, porque había quien las tenía. ¿Qué más? No es a toda la congregación, es a los que no tenían todavía la doctrina. Había muchos que ya la tenían. Y a los que ya tenían esa doctrina, esa línea de cristianismo, les dice: les doy tiempo que se arrepientan. Si no, a sus hijos los voy a traer. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de ¿qué? De Satanás. Los ancestros, invocar a los ancestros es ir a las profundidades de Satanás y sacar todos los demonios que están metidos ahí, que se mueven ahí, y declararlos sobre la nación. Pero vive Cristo, que tendrá el control sobre la nación de aquellos que no creen en Cristo. Pero de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios tiene el control, porque estamos en México, pero no somos de México, somos del reino de Dios. Bendito su nombre para siempre. Espero tengamos claro los cristianos lo que es ser hijo de Dios. Por eso Jesús dijo:
Vosotros ya no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los va a despreciar y los va a odiar, dijo el Señor. Porque también a mí me despreciaron, también a mí me desecharon. Pero sabed que vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Bendito su nombre para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a leer la palabra de Dios y a entender que la palabra de Dios sigue teniendo poder ayer, hoy, mañana y siempre. Esa no cambia. Podremos cambiar los hombres, pero Dios no cambia, ni su palabra no cambia. Podemos nosotros ser como Acab, que no le pone atención a lo imperfecto de la iglesia, pero Dios no cambia. Él sigue poniendo atención y Él sí pone cuidado a cada actitud nuestra. Él sí pone atención, Él escudriña, ahí lo acabamos de leer, la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Aquí podemos estar aparentando ser cristianos y que vamos al reino de los cielos, pero en la mente pensando otra cosa, y eso no le agrada a Dios. Cuando estamos aquí, tenemos que estar aquí cuerpo, alma y espíritu para escuchar la palabra de Dios, para salir bendecidos, sabiendo que voy a recibir palabra de Dios que me va a servir durante la semana, que me va a traer bendición durante la semana, que me va a abrir la puerta del reino de Dios para mí. Precioso, ¿verdad? Pero lo que tenéis, tenedlo hasta que yo venga. Veíamos no sé qué día que dice la palabra: el que es santo, santifíquese todavía. El que es injusto, siga siendo injusto. Qué precioso es Dios. A nadie obliga, mi Señor, pero nos pone claro el camino y nos dice: hijo, así está el asunto. Si me obedeces, yo te bendeciré y no hará falta en tu alacena. Serás bendecido en el campo, en la ciudad, donde quiera que vayas. Pero si me desobedeces, hijo, la maldición te alcanzará y te hará falta comida, te hará falta esto, te hará falta lo otro, para ver si así reaccionas y vuelves a mí. Es tiempo de volvernos a Dios, iglesia, con todo nuestro corazón. No solamente un poquito, no, todo nuestro ser, todo lo que somos. Señor, aquí estoy. Perdóname, me equivoqué. Porque no sabía, Señor, lo que traían debajo de las manos. Pero hoy que ya me di cuenta que andan invocando deidades y otros demonios, Señor, me arrepiento. Aquí estoy. Y el Señor es grande en misericordia. Hoy no te condena el Señor. Hoy todavía es tu Señor, tu Salvador. Su sangre todavía limpia nuestros pecados. Su Espíritu Santo todavía purifica nuestros corazones, para que nosotros vayamos quedando agradables ante su presencia. Cristo viene pronto.